Bien, Olmedo, muchas gracias por estos minutos. Y bueno, el requerimiento básicamente tiene que ver con un libro que acaba de editar la Universidad de Panamá con un título nada más ni nada menos que El Canal de Panamá y las amenazas de Trump. Contame un poquito. Bueno, desde que empezaron las amenazas del presidente Trump en diciembre pasado, casualmente al día siguiente de conmemorarse los 35 años de la invasión norteamericana, en Panamá esto ha sido, por supuesto, un trauma, ¿no? Una especie de volver al pasado, volver a 1903, volver a la lucha por la soberanía como posibilidad. Entonces eso ha hecho que todos los sectores de la sociedad panameña se pronuncien de una manera u otra frente a esas amenazas de Donald Trump y sus mentiras, ¿no? De decir que el canal de Panamá está administrado por los chinos, de decir que el Partido Comunista de China controla el canal de Panamá y amenazar inclusive con una intervención militar para tomar el control del canal, de decir que ellos nos regalaron el canal por $1 y que Panamá no ha cumplido con esos compromisos que asumió en el Tratado Trujillo-Carter. Entonces la sociedad panameña ha respondido de una manera u otra a esas amenazas, a esas palabras, a esas falacias, y sobre todo sectores intelectuales de las capas intelectuales del movimiento popular panameño se han pronunciado sobre ello. Y hemos recogido en este libro varias de esas intervenciones, las que consideramos más importantes, para que el país tenga un instrumento de reflexión sobre lo que ha sido en el pasado la lucha por la decolonización de Panamá de los Estados Unidos, lo que era la zona del canal, y para que reflexionemos sobre la manera como podemos enfrentar esta nueva amenaza que lanza el presidente Donald Trump. Y para eso entonces el Centro de Investigaciones de la Facultad de Humanidades ha decidido publicar este libro, que hemos difundido también por la vía web a todas las personas que les interesan. ¿Cómo ha sido? Bueno, lo de la opinión pública ya me lo contaste, pero ¿cuál es la posición del gobierno de Mulino, digamos? Bueno, en Panamá hay indignación por la posición del gobierno de Mulino frente a las amenazas de Donald Trump. La gente comúnmente lo compara con la posición vertical de la presidenta Claudia Sheinbaum de México, que ha tenido el valor de enfrentar a Trump y decirle que frente a sus amenazas de tarifas ellos van a recibir el mismo tratamiento de parte de México. En cambio, en Panamá, el presidente José Raúl Mulino, que es un hombre de los gringos, que es un hombre que fue viceministro de Relaciones Exteriores con el gobierno impuesto por las tropas norteamericanas en 1989, durante la invasión última que hicieron, que es un hombre que con el gobierno de Ricardo Martinelli fue ministro del gobierno de justicia, justicia por supuesto entre comillas, y enseguida se puso de rodillas frente a las amenazas de Donald Trump. No había llegado a Panamá el secretario de Estado Rubio cuando ya decía que iba a poner en el congelador las relaciones económicas y diplomáticas con China. Rubio se tomó la molestia de llegar tarde incluso a la cita, de pasear por la zona cercana a la presidencia de la República antes de ir a entrevistarse con él, lo cual debería haber sido tomado como una afrenta, y sin embargo el presidente decidió, como resultado de esa reunión, congelar el acuerdo de la ruta de la seda que Panamá tenía con China, decidió de manera unilateral ceder una especie de base militar en el Darién para que Estados Unidos baje allí a los inmigrantes que llegan deportados, y lanzó una investigación sobre los 2 puertos terminales del Canal de Panamá que están en manos de una empresa china que se llama Hutchinson Port, todo lo cual es favorable a lo que venía a pedir Rubio sin que hubiera siquiera hablado.
Entonces es un gobierno entreguista y nos tocará al pueblo panameño, a los intelectuales panameños, a la juventud, a los estudiantes, defender la soberanía una vez más amenazada por los Estados Unidos. O sea, uno de los acuerdos, una de las exigencias, digamos, de Rubio fue que Panamá fuera un tercer país para los migrantes, como lo es hoy, por ejemplo, El Salvador. Así es, y de hecho a los días siguientes se enviaron 2 o 3 vuelos con unas 200 personas, la mayoría venezolanos, pero también gente de otros continentes, deportados de los Estados Unidos. En un primer momento los metieron en hoteles en Panamá. Cuando los periodistas se dieron cuenta, los trasladaron al Darién, y entendemos que muchos venezolanos volvieron por la misma ruta del Darién hacia Colombia, pero los otros quedaron varados en Panamá porque son migrantes de países asiáticos o africanos y no tienen manera de volver a sus países. Entonces Panamá se ofreció, igual que El Salvador, para esa tarea. Y posteriormente ha venido a Panamá, creo que el subjefe del Comando Sur de los Estados Unidos, sí, ha hecho un acuerdo de seguridad con la directiva del Canal de Panamá, cuyo contenido no conocemos los panameños y no sabemos qué implicaciones tiene. Volvamos otra vez a la opinión pública panameña. ¿Cuánto y de qué manera recuerda la invasión norteamericana? Bueno, se recuerda constante y frecuentemente. Por supuesto, hay una generación joven que no lo vivió. De hecho, ocurrió hace 35 años. Pero todos los que tenemos más de 35 lo recordamos claramente. Recordamos primero la crisis política de los años 80, que fue una crisis iniciada por un pacto entre el propio Noriega y los Estados Unidos para imponer un gobierno que vino a aplicar un plan neoliberal y que eso hizo explotar el movimiento popular y sindical con una serie de huelgas con las que se inicia la crisis política, luchando contra el modelo neoliberal. Y luego, cuando ya Noriega no podía imponerlo y la crisis se fue aumentando, decidieron literalmente invadir Panamá para cambiar todas sus instituciones. Empezando por la fuerza pública, que había desarrollado un cierto sentimiento nacionalista y antiimperialista de la época del general Omar Torrijos. Esa invasión nos costó, por lo menos, nombrados con apellidos e identificados, más de 560 personas. Se estima que puede haber muchas más en fosas comunes que no han sido investigadas. Más de 20.000 personas perdieron sus hogares, sobre todo en el Chorrillo, que fueron quemados por las tropas norteamericanas, y la economía panameña perdió miles de millones de dólares en propiedades que fueron destruidas. Vos decís en el libro, que te cuenta además como compilador, decís que la gestión de Trump es una actualización de la doctrina Monroe. Frente a esto, bueno, te pido por favor que expliques eso, pero frente a esto, ¿es posible una respuesta concertada de la región? ¿Vos lo ves posible? ¿O Panamá está sola, digamos? Debería ser, sin embargo, la actitud del gobierno panameño no ayuda. Recordemos que la doctrina Monroe fue dirimida por el gobierno del presidente James Monroe en 1823, frente a la posibilidad de que lo que se llamó en ese tiempo la Santa Alianza volviera a intentar retomar los territorios que se habían independizado, los países de Hispanoamérica que se habían declarado independientes a partir de 1820-21. Entonces, Monroe lo que hace es una amenaza que tal vez en ese tiempo no podía cumplir, que era decir América para los americanos, es decir, este continente para los americanos, que son ellos. Sí. Esta es la visión de ellos. La respuesta a eso fue que Simón Bolívar organizó en Panamá lo que se llamó el Congreso Anfictiónico de Panamá,
por el que trató de que las nuevas naciones independientes hicieran un acuerdo político-militar para defenderse de cualquier intento de intervención de las potencias europeas. Eso no cuajó bien debido a la actitud saboteadora de los Estados Unidos y de las oligarquías nacionales que ya empezaban a actuar. Entonces, desde entonces, Estados Unidos ha expandido esa política monjovista por el continente, se ha actualizado cada cierto tiempo. En la época de la Unión Soviética se vestía con el ropaje de la doctrina de la seguridad nacional contra la influencia soviética o comunista, y hoy en día decimos nosotros se apela a esa doctrina para enfrentar la competencia creciente de los capitales chinos, de las empresas chinas que toman ventaja de la decadencia de los Estados Unidos. Entonces, en Panamá, concretamente en 2017, el gobierno de aquel entonces, del señor Varela, hizo algo que había que hacer hace tiempo, que era establecer relaciones diplomáticas con China, porque China es desde hace muchos años el segundo usuario del canal y un agente importante de la política y del comercio mundial. Entonces, a partir de allí vienen los problemas con los Estados Unidos. Aunque en 2017 Trump era presidente de los Estados Unidos y no pareció haber problema en ese momento, ahora esa es la excusa que se esgrime para justificar su intervención en Panamá, alegar que los chinos controlan el canal, lo cual no es cierto. Hay empresas chinas que tienen concesiones como otras empresas de otros países en el país. Y bueno, esa es la situación. Lamentablemente debería haber una política de apelación al bolivarismo, a la unidad latinoamericana para poder enfrentar esta nueva ola monjovista de los Estados Unidos, pero el presidente José Raúl Mulino lo que hace es una política exterior contraproducente. Por ejemplo, choca con Venezuela por el tema de las elecciones, se ofrece como alfombra de los Estados Unidos para guardar las supuestas actas del señor González, que alega haber ganado las elecciones venezolanas, lo cual lo que crea es divisionismo entre quienes deberíamos estar juntos. Y en general, incluso en Naciones Unidas, su política exterior vota alineadamente con Estados Unidos respecto a cosas como la paz en Palestina o el tema de Ucrania. Entonces, allí entonces tenemos un gobierno que es completamente inconsecuente frente a una situación que es muy grave, que es una amenaza que no sabemos hasta dónde va a llevar el señor Trump a Panamá. Tal vez la concertación pasaría por otros países de la región como Cuba, Honduras o Nicaragua, ¿te parece? Sí, seguramente, pero también se requiere en Panamá un gobierno que esté dispuesto a defender la soberanía, que esté dispuesto a hacerlo en común con las otras naciones del área, en todos los planos. Y lamentablemente este no es el gobierno que tenemos. Las fuerzas populares en Panamá sí, los sectores populares ya se han pronunciado y a la vez que luchan contra una aplicación de una reforma a las pensiones, a las jubilaciones y a la seguridad social completamente neoliberal que acaba de imponer el gobierno de Mulino, también se pronuncian y relacionan ambas cosas, la lucha por la defensa de la soberanía sobre el canal. Pese a que el pueblo panameño discrepa en la forma como las autoridades actuales y en los últimos 20 años han administrado el canal. Porque también es cierto, hay una oligarquía criolla que se ha apoderado de la administración del canal, que se apodera de los beneficios que el canal produce y que no permite que el canal y sus recursos sirvan para tapar la gran brecha social que existe en el país. Entonces, ahí también hay una discusión de largo plazo dentro de la nación panameña sobre cómo se debe administrar el canal de Panamá. Bien, la última, Olmedo, de mi parte, agradeciéndote que me hayas atendido. ¿Cuál te parece que será el costo político, digamos, para el gobierno en este
proceso en las futuras elecciones que le toque al pueblo panameño? Bueno, yo creo que ya es un costo político alto, es un gobierno que aún no cumple un año de gestión, fue electo en mayo del año pasado y recién asumió el gobierno en julio, pero ya es un gobierno desprestigiado por la actitud que asumió frente a Rubio y a las amenazas de Trump, y desprestigiado por la política económica que está llevando, esta reforma a la seguridad social que de hecho empobrece más al pueblo panameño, y por el hecho de que no ha tenido ni una actitud de reactivación económica que permita superar la extrema pobreza que vive el país, el alto desempleo, sobre todo para la juventud en panameña. Yo no creo que las fuerzas políticas que apoyaron a este señor vuelvan a ganar las elecciones próximas. Y ojalá crezcan los sectores que hemos estado luchando por una alternativa progresista, de izquierda, popular, nacionalista, que conduzca al país hacia una democracia popular verdaderamente incluyente. Hasta ahora no hemos podido acceder por las leyes antidemocráticas que existen, pero que existe y que se plantea esa lucha electoral y que hemos participado en las últimas elecciones. Muy bien, muchas gracias. Gracias a usted.